Listo. Saludos, hermanos. ¿Qué más? Hoy tengo una visita hoy, me va a tocar invitarles a Tinto que los acabó. ¿Qué más? Bien. No, Sebastián. Sebastián. Y Alexis. Buenas noches. Alena, tratemos de juntarnos con un poquitico a ver. Eso es. Eso es, mis hermanitos. Vamos a comenzar rapidito, mis hermanitos. ¿Qué pasa acá? Pone, y yo he abierto otra sección. Buenas noches, profe. Supone que Augusto, Sara Moreno, Lluvia y Álvaro Javier. Augusto vino adentro y yo estoy aquí. Sara Moreno no puede venir, no está. Álvaro Javier está en Bogotá, no sé por qué no vino. Lluvia también está, pero ella sigue continuó. Creo que lejitos. Bien, hermanitos y hermanitas, voy a llamar a Lisa, ¿listo? A ver quiénes aparecieron hoy con vida en este lado. Augusto, Manu, aquí estamos todos, usted no vino, Augusto, ¿qué pasó? Pues nada, no me avisaron que iban a llegar hoy. Estamos aquí todos en la jugada, mi hermano. Ya Uy, sí, qué bueno. Vale, vamos a ver, esperamos que esto funcione bien. Listo, vamos a llamar a la lista. Porque hay una canción antigua, viejita, los que somos viejitos, decía cuando ya se pase a lista. A mi nombre yo feliz responder. Espero que usted responda feliz. Henry Arango, ¿se encuentra, sí o no? Presente, profe. Eso, mi hermano, con poder del cielo. María José. Amén. Presente, profe. Hola, hermanita, ¿cómo vamos? Hola, profe. Bien, sí, señor. María Fernanda Bermúdez. Presente, profe. Eso es. Cali, tú tienes que decir Cali arriba. Eso, pero la ciudad, porque el equipo no funcionó. Adriana Betancourt. Sí, señor, profe. Buenas noches. Eso, bendiciones. Daniel Fernando Cabrejo, ¿se encuentra? No está Daniel Fernando. ¿Y qué pasó ahí? No, Presente. eso, hermano. Eso. Lorenzo. Presente. Eso, hermano. Poder de Dios. Dijo el hermanito Enrique Gómez, poder del cielo sobre su vida. David Gil. Presente, profe. Venga, David, yo pensé que usted había venido. David, ¿dónde está? Mano, ¿qué hubo, David? Mano, aquí le estamos esperando todos ¿Qué para más, la profe? que tenemos hoy. Bueno, Edward Javier. Presente, maestro. ¿Dónde está Edward? Oiga, Edward. Por aquí, ya aparecí. Está aquí cerquita, yo pensé que iba a venir hoy, hermano. Está bien, está bien. No, hoy no, hoy por la exposición preferí hacerla aquí. A usted toca que bueno, está bien, listo. Bien, listo. Nicole. ¿Está Nicole? Nicole. A ver. La profe, buenas noches, sí, señor. Ahí apareció, vale, Nicole, bienvenida. Listo. Nubia Esperanza Montoya Forero. Si está por acá, Nubia. No está Nubia. Nubia, listo. Nubia faltó. Nubia no viene del señor bien. Voy a llamarla porque ella sí es la segunda de exponer. Bueno, yo también quiero eso. John Alexander, de pronto ya viene. John Alexander. Bueno, John Alexander no está. Sara sí está. Presente, profe. Sí, ya está Nubia. Vale, vale, Sara, bienvenida. Sara, y ya había Nubia, ya la acabé de llamar, pero ya viene el señor. Wilmer Alexis. Josué.
Hermano, bienvenido. Eso, digo que a los muchachos todos. Edwin Anderson, si está Edwin. Profe, buenas noches, bendiciones, compañeros, buenas noches, bendiciones. Ya en 5 minuticos prendo la cámara, profe, que estoy llegando ahí a la casa. Bienvenido, hermanito. Sebastián Felipe Rodríguez. Sebastián Felipe Rodríguez. Creo que no está. No, no está. Listo. Jamie Patricia Rojas. Jamie. Presente, Profe, profe. ¿cuántos son aquí? Hola, Jamie. Uy, no, eso es un montón, hermano. Un montón de gente, hermano. Pues aquí que vamos. ¿Regalando gente? Es que acá hay una mezcla de varios semestres, sí. Benjamín Trujillo. Hermano, pero ¿dónde Toda la está? universidad la pusieron a ver esto. Benjamín. Alexander lo vi por acá. Presente, profe. Alexander, ¿cómo estás, Alexander? Vale. Bien, gracias a Dios, profe. Gracias. Que tengo aquí en este momento, aquí me parece que falta. Sí, no, oiga, no me la cambie. ¿Ustedes están conmigo qué? Ustedes me mandan a pausa. Sí, sí, está. Listo, vale. Entonces les presento acá a otro compañero más que ya está con nosotros. Y bienvenido. Entonces vamos a acomodarlo. Listo. Hermanitos y hermanitas. Hoy entonces vamos a trabajar lo que es el judaísmo, un poco el judaísmo. Y algunos de ustedes tienen el honor, la bendición, la alegría, el gozo y el privilegio de poder compartir con nosotros un poco acerca de todo lo que es esto del judaísmo. Recordándole a los compañeros de hace 8 días que solamente falta uno por subir su trabajo a donde se entrega, solamente falta un hito para que por favor lo suban y estén todos al tanto. Creo que todos ya les falta un hito, faltaba nomás un hito. Entonces ahí me llaman inquieto para que revisen quién y lo suban. Y los que van a hacer un trabajo hoy, entonces hacen su trabajo, recuerden que pueden presentar sus diapositivas, su trabajo lo pueden subir donde dice entregas. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, entonces, ¿quién arranca? Vamos a orarlos para que sean guiados por el Señor. Vamos a orar. La vez pasada le digo a hermanita de iglesia, pastor, quiero que me ore. Y pues, chistoso, ¿no? Bueno, chistoso. Ahí oramos a la mitad. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo. Gracias por mis hermanos que están aquí en el salón, los que están allá a través del dispositivo de sus computadores, celulares. Rogamos toda bendición del cielo para este tiempo. Los que van a exponer en esta clase, Señor amado, que ellos puedan tener una mente lúcida, clara, para que puedan exponer el tema de manera adecuada, propicia para todos, que pueda ser entendible en el nombre de Jesús. Gracias por con estos muchachos. En Cristo, mi Señor, los entrego en tus manos y tu bendición sea con ellos. Amén. Amén. Bien, mis santos hermanos en Cristo Jesús. Entonces, arranquen. ¿Quién arranca? Augusto comienza. Augusto. Entonces, hermano, ¿dónde está? Augusto. Ah, ya lo vi. Sí, hola, buenas noches. Por favor, ¿quién pudiera compartir las diapositivas? ¿Alguien? Espérate, porque por acá me dijeron que me enviaron voy a compartir pantalla. Dame un segundito. A ver, dame un segundito, a ver si es posible que yo abra aquí el asunto. Vamos a compartir aquí la pantalla. Bueno, sí, había visto acá que me han enviado ese asunto. Un momentico, mis santos hermanos en Cristo Jesús. La verdad es que a mí me parece que en esta clase somos muy evangélicos. Bien. Sí, amado profesor en Cristo Jesús. ¿Cómo dice, hermanita? Sí, amado profesor en Cristo Jesús. Así es. No debemos perder el gozo del Señor. Aquí, ¿cierto? ¿Esa? Sí, señor. Listo. Entonces, dame un segundito, vamos a compartir aquí. Aquí ingresamos y compartimos y vamos a dejar que
Vamos a dejar que todo esto que está aquí al lado se quite porque esto no pertenece a la clase. Hola, profe, buenas noches. Qué pena que me estaba conectando aquí un momentico. Hola, Sebastián, ¿cómo vas? Bien, bien, sino que no estoy por fuera, estoy en otra ciudad. Entonces estaba aquí cuadrando el tema logístico para poderme conectar. Vale, listo. Bueno, aquí están. Entonces te sientas para que tú le das para que tú conozcas cómo es el asunto. Pues están en orden. No, pero para que tú les pasas ahí tú le vas pasando ahí no voy estudiante. ¿Listo? Pues eso sí voy a aprovechar. Bueno, ¿me escuchas bien? Sí, sí. Bueno, listo. Eh, hoy nos tocó hoy en nuestro tema del judaísmo, entonces hoy vamos a compartir lo que lo que yo he investigado y también los compañeros que han trabajado. Entonces voy a trabajar con tres preguntas. Una es el origen del judaísmo, segundo, ¿qué es el judaísmo? Tres, ¿quiénes eran los judíos? Entonces vemos el origen de judaísmo. Lorenzo, puede pasar, por favor. Ya, perdón. Aquí me están pidiendo un favor. Ya vamos a acomodar acá. Bueno, el judaísmo es una de las religiones más antiguas de la historia, la primera que se originó claramente como el monoteístas. Los judíos son los seguidores de Dios, de Yahvé, quienes, según la Biblia, transmitió su legado a los hebreos a través de los Moisés y los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Precisamente, el Antiguo Testamento también se da como el texto sagrado del judaísmo, el Tanat, pero los judíos no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, por tanto el Evangelio no forma parte de su escritura. Aquí nos muestra también que los judíos son fieles a Dios, pero ellos no creen digamos, a Jesús, sino que ellos creen eh, a Dios, porque ellos han recibido los 10 mandamientos de Moisés en el monte Sinaí. Y esto muestra también, eh, también ellos tienen una Biblia que se llama la Torá. Abraham fue el primero de los patriarcas de los judíos, dominación bíblica que recibe la cabeza de las familias hebreas que recibieron la bendición y el cuidado de Dios. La tradición cuenta que un Ur y actual Irak, ya le encomendó a Abraham la tarea de dejar su patria para poner rumbo a Canaán, la tierra prometida. El camino de Abraham terminó en Hebrón, donde murió a la edad de 175 años. Su hija fue el segundo patriarca en la historia del judaísmo, y a su vez el hijo de este, nieto de Abraham, Jacob el tercero. Entonces, como recordamos las historias, Jacob tuvo 12 hijos, se repartieron por el territorio de Canaán, dando lugar a los 12 tribus de Israel. Sin embargo, el hombre que empujaron digamos, a la familia de Moisés, donde fue a rescatarlo de los hijitos, ellos mostraron donde sus descendientes fueron esclavizados durante 400 años. Esto recibió un orden de Dios de liberar al pueblo de israelita en Egipto, convirtiendo a sí mismo en el primer único profeta judío. Cuando los hebreos regresan a la tierra prometida tras 40 años de eso a través en el desierto. Bueno, aquí muestra también de que ellos siguieron, digamos, obedeciendo digamos, a Abraham, que como sería conocerlos en el origen, donde ellos comienzan con ese nombre y ellos guardan los 10 mandamientos. Entonces le doy algunos porcentajes donde están ubicados los judíos hoy en día o antiguamente. En la total hay 14 millones de judíos en el mundo, el 0,2% de la población mundial. La mayoría de ellos residen en la Norteamérica, el 43,6% en el Oriente del Próximo, el 40%, 6%, aunque el judaísmo se caracterizó por haber estado despierto por todo el planeta.
En este momento, dos pasajes, eh, parte de las poblaciones judías. Entonces aquí muestra también, digamos, eh, ellos siguen a Abraham porque cuya fe en Dios saltó en toda la Biblia, le dijo, y ya no te llamaré más Abraham en adelante, tu nombre será Abraham, para indicar que yo he constituido padre de la multitud de naciones. Génesis, vemos en el capítulo 17:5. Ahora vemos una pregunta donde mencionaba la Torah, digamos los cinco, la ley de Moisés le dice también lo que es Génesis, esto, Levítico, Números. Ahora vemos el otro, ¿qué es el judaísmo? Por favor. Ya. El judaísmo es una religión antigua y monoteísta con origen en Israel y otras áreas del antiguo Medio Oriente. Ellos, digamos, ellos creen en Dios, el Dios verdadero, y ellos no tienen otros dioses como, digamos, adorarles, sino que ellos piensan en su corazón o ellos son fieles de servir a Dios. Eh, También ellos no, digamos, ellos, como yo cuando estaba leyendo algunos libros, digamos, Jesús para ellos es un profeta y algunos dicen que simplemente nombres. El pueblo judío ha sido objeto de persecución a lo largo de la historia, estableciendo recientemente su antiguo patria de Israel como un país independiente. Y a pesar de todo, estas convicciones que ellos tuvieron una mezcla, pero ellos nunca, la mayoría de los judíos no tuvieron que adorar como otros dioses. Claro, en algunos también ellos tuvieron que apartarse y estaban adorando otros dioses, pero en la mayoría ellos pertenecen a la Torá y sigue siendo fiel en el Dios verdadero que es Yahvé. Listo, entonces aquí vemos dos de ellos, también los Medio Oriente como los territorios árabes. Ahora vemos quiénes eran los judíos. Comenzaremos una breve descripción de la historia de los judíos en relación con Dios. Según la narración bíblica del judaísmo, tiene su raíz en la historia de Abraham, quien recibió promesa de Dios de sus descendientes sería una gran nación. Dios estableció una alianza con Abraham, prometiendo la tierra prometida de Canaán. Si él obedeciera su mandamiento, esta alianza se transmitió de generación en generación y se convirtió en el fundamento de la religión judía. Como lo ha dicho anterior, ellos siempre, los judíos, han creído en Dios y ellos siempre han obedecido los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? No tendrás Dios ajenos delante de mí, no te harás ídolo, no te matarás en nombre del externo Dios en vanos, acuérdate del día de reposo para santificarlo, etcétera, etcétera. Entonces ellos, los judíos, tienen ese pacto o ellos son más, que digamos, son orgullosos porque Dios ha dado ese privilegio, la salvación a ellos. Pero en sí, como ellos, la mayoría, como no lo hicieron, digamos, por la consecuencia, algunos fueron esclavizados. Entonces, digamos, esta mezcla de la cultura de las judías, a pesar de tantos como visiones, como decía la anterior, o su costumbre, la fiesta, algunos dejaron de llevar y algunos siguieron fielmente sirviendo a Dios. Bueno, también de los 12, de los 12 que mencionaba de Jacob, son Judá, Rubén, Gad, Aser, Netali, Manasén, Simeón, Levín, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esos eran los 12 tribus, como le dio la heredad. Entonces, este es el origen de los judíos, donde ellos comenzaron como a analizarse o ellos nunca se desviaron, siempre estuvieron manteniendo fiel a Yahvé. Y algunos no se mantuvieron firmes a Yahvé. Y esto es lo que quería compartir el día de hoy y esperamos otros compañeros
va a aumentar un poquito más amplios. Y esta es la referencia que yo tengo de los que han sacado algunos argumentos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Entonces vamos a ver la escritura del judaísmo y la deidad del judaísmo. Por favor, pasa la siguiente. Listo. Entonces, aquí habla de la deidad, como lo decía Augusto, es monoteísta. Creen en un solo Dios, Yahvé, yo soy. Y ellos tienen una práctica que es rezarle 3 veces al día. Son consagrados en esta parte de su relación, de su comunión con Dios. Entonces, ellos están siempre como en esa área de comunicarse con Dios y se comunican a través de esos, de, de rezar en la mañana o de orar en la mañana, en la tarde, y esto lo hacen con una señal de respeto. El Shema, como algo que siempre repiten y lo hacen de una forma reverente. Ellos cubren su cabeza con la kipá y se están pues comunicando con Jehová, con el gran yo soy para ellos, con Yahvé. La siguiente, por favor. La deidad. Bueno, ahora son las escrituras. Ellos tienen la Torá, que es muy importante para ellos. La Torá son enseñanzas de doctrina. También encontramos en la Torá los 5 libros que nosotros conocemos en nuestra Biblia Reina Valera: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los 5 primeros libros. Y este texto, entonces, en estos textos encontramos la ley y en esta ley hay una identidad del pueblo judío. Ellos se identifican a través de la ley que fue escrita y que Jehová Dios les da, y ellos procuran estar al pie de la letra con esto. Para ellos, para el judío piadoso, es muy importante la Torá, y no se separan físicamente de ella. Ellos la llevan en su ropa, ¿no? Sobre o debajo, pero ellos también se les llama como una forma de filaterías. Veía un video y filaterías nos habla son cajas de cuero negro que contienen pasajes de las escrituras, y ellos las llevan, se las atan alrededor de su brazo izquierdo, alrededor de su cabeza, con cintas de cuero negra. Entonces ellos lo hacen, excepto el día sábado, que es su día como su día de descanso. Veía en un video que ellos es tan importante que aún en nuestra época, no estamos hablando solamente de los años en que se inició con Abraham, sino ellos han procurado guardar esa tradición, guardar la tradición de llevarla aún como la Biblia lo dice, las atarás pues ellos la atan a la mano, la llevarás en tu corazón, algo que personifique que está en ellos en guardar la palabra. Otra escritura, vemos la Tanakh, también conocido como Mikra. Es el conjunto de 24 libros sagrados
canónicos que están ahí registrados en el judaísmo. De igual manera, entonces, allí encontramos otro que se llama la Gemara. Es un libro que recoge los comentarios sobre las leyes judías y las tradiciones, las costumbres, las leyendas y la historia del pueblo judío. Y estas son las explicaciones en la Misná. Encontramos también el Talmud. Es el principal libro del judaísmo rabínico y se caracteriza por ser un libro que se debe estudiar, que la función del Talmud es como un código, ¿no? Civil y religioso, o sea, como las leyes judías que ellos van a cumplir y que ellos repiten y leen y pueden estudiar. En este libro, en el Talmud, entonces hay tradiciones judías, hay parábolas. Y el Talmud está compuesto también por la Misná y la Gemara, otros libros que ya mencioné. La Misná es el libro de preguntas, es el libro donde están registradas las preguntas y esas las responde el Espíritu, ¿no? Dice en hebreo. Estos libros se dividen en 6 áreas básicas: Seraín, Moed, Nasim, Neskin y Taurat. Esas son las escrituras de la nación judía, de la religión judía, perdón. ¿Quién sigue? Sara Moreno. Vale, buenas noches a todos. En esta ocasión les quiero compartir algunos lugares importantes del judaísmo. Entonces vamos a comenzar. Por favor, pasa la diapositiva. Gracias. Ahí hay una foto que se tomaron, no mentiras. Hay una imagen representativa, bueno, varias imágenes representativas de los lugares que les voy a mencionar. Por ejemplo, empezamos por el desierto. Y es que lo que pasa es que había una esclavitud en los tiempos de Moisés, que es como el máximo representante de los judíos en sus escrituras. Él es como la persona más representativa para ellos, el líder religioso. Entonces, el desierto representa una liberación de la esclavitud que vivieron en Egipto. ¿Y por qué es tan importante para ellos el desierto? Porque allí en el desierto, más allá de la liberación y todo lo que representa, se conforman las leyes que ellos tienen. Por ejemplo, la Torá, la historia de la Torá está en esa época del desierto. Entonces se conforman las leyes morales, sociales, religiosas. Allí es donde construyen el tabernáculo, que es como el primer lugar donde adoran a Dios como tal, físicamente en la tierra, y el Señor se manifiesta, o sea, Dios Yahweh se manifiesta. Entonces es un proceso de hacer leyes, de crear las leyes. Obviamente, pues no son, bueno, no sé si obviamente, pero Dios es el que les da las leyes a ellos, ¿sí? Esas leyes fueron dadas a Moisés en el desierto. Entonces es un proceso de conocimiento de Dios y también el Señor prueba a su pueblo para conocer quiénes son los verdaderos fieles, quiénes son las personas que en realidad merecen estar con Él o que Él quiere, con quienes Él quiere estar, perdón, con quienes Él quiere estar. Ya, eso era. Por otro lado, digamos, un lugar esencial para ellos es el monte Sinaí, que pues también estaba en el desierto. Pero el monte Sinaí, como ya lo mencionó mi compañero Augusto, en este monte Sinaí es donde el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés, que fueron los que él también mencionó. Y esos mandamientos son como la base de las leyes que se van a establecer también en el desierto. Entonces el Señor se revela a Moisés en este monte y también se revela al pueblo. ¿Sí? Ahí hay una imagen representativa que es
que es de un monte un monte negro que se está como quemando y hay como un fuego arriba y unas nubes ahí a los lados, abajo. Y bueno, eso es un hecho que narra la Torá, que es donde el Señor se manifiesta a su pueblo por medio de esas señales para que el pueblo crea en él. Entonces, ellos dicen, ahí es donde el momento donde dicen, no, que Moisés suba, como que es un momento decisivo. Y bueno, entonces el Señor se revela a Moisés y también se revela al pueblo en el monte Sinaí. Ya cuando llegan a la tierra de la herencia, que es la tierra de Abraham, ahí es donde se conforma ya como tal la nación de Israel. El mapa que está ahí es básicamente la tierra prometida por el Señor para la descendencia de Abraham. Y ya representaría el territorio, lo único que les faltaba, porque ya estaba el pueblo, ya estaban las leyes, solamente faltaba el territorio para que se conformaran como nación. Entonces la nación se va a llamar Israel, porque el hijo de Isaac, o sea, nieto de Abraham, se llamaba Jacob y Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces hace parte de la promesa. El nombre es la promesa también de Dios para con Israel. Entonces hay un momento en la historia donde se divide este territorio, se vuelve un reino y ese reino se divide en dos. Y la parte geográfica que más va a tener relevancia para los judíos es precisamente Judá, que es una región de Israel y se llama judíos precisamente por eso. Y la capital de Judá ya es Jerusalén. Entonces, vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Gracias. Entonces, hablamos de Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén, pues como ya les comenté, es la capital de Judá. Y le pasó que tanto el reino del norte como el reino del sur, que se dividió, el reino del norte fueron apresados por los asirios y después quisieron volver a su territorio, o sea, fueron marginados, desplazamiento forzado, y también pasó con los de Judá, o sea, pasó con los ambos reinos. En el caso de Judá fue con Babilonia unos años más adelante después del reino del norte. Entonces ya cuando quisieron regresar, regresaron regresaron mezclados, entonces mezclados con los de Babilonia. Entonces ya cuando vuelven, le pasa con Esdras que hacen como un tipo de filtro. Entonces, bueno, eso se puede ver mejor en el libro de Esdras, que también hace parte de las escrituras de ellos, y nosotros lo llamaríamos el Antiguo Testamento, pero bueno, hacen un tipo de filtro y queda, por decirlo así, una raza pura después de la deportación y el regreso. ¿Raza pura de qué? De los judíos, de la región de Judá, que ya sería el reino del sur. Y Jerusalén es tan importantísimo porque ahí estaba construido el templo de Salomón. Entonces lo que hicieron en Jerusalén fue que el rey David quería construir un templo para Dios, como un tabernáculo, pero ya algo fijo. Y Salomón, su hijo, lo que hace es construir el templo para Dios, según las indicaciones que Dios le da. Entonces el templo también es un lugar súper importante donde habita la presencia de Dios. El lugar es el lugar consagrado para Dios en esta tierra. Entonces, es súper importante. Y también para mencionar que han habido dos templos a lo largo de la historia. El primero es el templo de Salomón, como les comenté. El segundo es el templo de Herodes el Grande. O sea, él lo ayudó a construir, pero fue destruido en el año 70 después de Cristo más o menos y solamente quedaron unas pocas eh, como construcciones o restos de ese templo. Entonces ellos tienen ahí, por ejemplo, un muro que llaman el Muro de los Lamentos hoy en día. Para ellos es el lugar sagrado también porque es como lo que les quedó de ese templo y ya tienen planes para construir un tercer templo en el lugar donde está, pues donde destruyeron los otros dos. Entonces, el tercer templo es como una esperanza que ellos tienen eh, para continuar con ese legado religioso de adorar a Dios en un templo. Y pues si llegan a construir ese templo sería con todas las de la ley, como le diríamos, con sacrificios, con todas las leyes de purificación, con todos los sacerdotes, los de las tribus, aunque hoy en día es un poco difícil hacer eso, pero bueno, digamos que ellos tienen como esa esperanza de reconstruir el templo. Sin embargo,
como se ve en esta imagen, allí hay como un techito amarillito, ovaladito. Eso de ahí es una mezquita, pero no es ni cristiana ni judía, sino que es musulmana. Entonces, ellos tienen ahí su mezquita justo al lado casi del templo de ellos, y los judíos están a la espera de que algún día se pueda destruir esa mezquita o la quiten de ahí, o que ellos sean como los únicos que estén adorando a Dios ahí, porque sí, porque digamos que estorban, ¿sí? No pueden convivir juntos ellos dos, y por eso también hay una disputa hoy en día. Entonces, no han reconstruido ese tercer templo por eso mismo también. Digamos que pueden organizarse en cuanto a materiales, pueden organizarse en cuanto a las cosas que se necesitan, pero no tienen permiso de reconstruir su tercer templo. Entonces es como una esperanza algo lejana de ellos. Y pues ya veríamos lo que es el Estado de Israel, que pues es este mapa a la derecha, lo que ellos tienen hoy en día. ¿Sí? El Estado de Israel para ellos representa una herencia de sus antepasados. Este país de Israel, la nación, se conformó en 1948. Ahí fue donde ellos pudieron reunirse de nuevo. Y la nación bueno, reunirse de nuevo, ¿por qué lo digo? Porque recordemos la Segunda Guerra Mundial, donde pues muchos judíos tuvieron que huir de donde estaban, sobre todo en Europa, tuvieron que huir a otros lugares del mundo para que la guerra no los tocara, por lo menos refugiarse un poco. Entonces los judíos estuvieron dispersos en el mundo, pero en 1948 es donde ya dijeron, no nosotros vamos a establecer una nación como tal, y pues tuvieron los permisos, etcétera, para hacer su país políticamente hablando. Entonces, para ellos es como el cumplimiento de la promesa de Abraham después de tantísimos años, y la bandera de ellos es blanca con azul, y la estrella que está en la mitad es como la estrella de David, que según ellos es como la estrella que representa el reinado también del rey David. Y pues han habido disputas por el territorio. Por ejemplo, miremos este mapa aquí de la derecha, y por favor devuélvete la diapositiva anterior. Vamos a hacer un regresito chiquito. Listo, miremos este mapa de la derecha, y ahora volvamos a la diapositiva que estábamos. Porfis, a la siguiente. Gracias. Entonces, podemos ver que se ha reducido el territorio de ellos, y hoy en día es una disputa muy grande también, porque en 1948, cuando se conformó la nación de Israel, de ahí en adelante hubo más guerras, porque dijeron, no, este territorio nos pertenece. Entonces, por ejemplo, empezaron a pelear con los sirios, y esa guerra se llamó la Guerra de los 6 días. Entonces empezaron a pelear con ellos, pero después no, que Egipto, bueno, un montón de países también que se unieron. Y bueno, en conclusión, tienen hoy en día ese territorio, pero también siguen conviviendo con musulmanes. Y precisamente la guerra hoy en día, la guerra con Gaza también tiene que ver con eso, porque lo que pasa es que ellos quieren ese territorio. ¿Por qué? Por la descendencia de Abraham, porque ellos, digamos, lo ven como el cumplimiento de la promesa, pero dicen, no está toda esa promesa cumplida, tenemos que cumplir esa promesa, ese territorio es nuestro. Entonces tiene que ver con eso. Y esos serían los lugares más importantes para el judaísmo. Recapitulo: el desierto, el monte Sinaí, Israel, la tierra prometida, Jerusalén, el templo y el Estado de Israel. Entonces, muchas gracias, vamos a continuar. Bueno, a mí me corresponde hablar sobre los usos y costumbres del judaísmo. Y pues como decía aquí mis compañeros, pues ellos tienen una regla, una ley que Dios les ha dejado, que es el cuarto mandamiento, donde dice guardar el, el día del Shabbat, que es el día de descanso para ellos. Es muy importante, sus leyes, sus costumbres, sus ritos muy, son muy estrictos en esa parte. Entonces, estas costumbres sin el judaísmo, pues no serían nada, ¿sí? Y esto se ha transmitido de generación en generación. Entonces, este sería como
una costumbre que ellos mantienen desde sus antepasados hasta el día de hoy. Sigue mi compañero, el siguiente. También el kosher, que significa la alimentación adecuada. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver los lácteos y la carne. Ellos no pueden mezclar esas dos cosas, ¿sí? Si comen una de estas, tienen que esperar 2 horas para, digamos, que tomar leche, o si toman leche, entonces tienen que esperar como 2 horas para comer carne. Ellos no pueden hacer esta mezcla. Son muy estrictos también con esas prácticas. La circuncisión es un mandato también que Dios les ha dejado desde sus antepasados, como ya sabemos, desde Abraham, y esto se ha transmitido también de generación en generación, y hasta el día de hoy, pues, lo siguen cumpliendo los hombres. La circuncisión es cortar el prepucio de los hombres, y esto pues se ha mantenido fiel ellos, y es algo que los identifica, es una identidad para ellos. Para identificar como de otras naciones, de otra gente, de otras tribus, ellos practican esta costumbre. Sigue mi compañero. Para ellos también la comunidad es muy importante. Para ellos el convivir, estar en comunidad. Por eso podemos ver en los países, por ejemplo, aquí en Colombia, hay algunas comunidades judías que ellos son unidos, ¿sí? Es algo que es muy raro para nuestra sociedad, vivir en comunidad. Para ellos la comunidad es un valor muy importante, y que pues la siguen manteniendo, y digamos que un judío con otro judío pues viven, digamos, ayudándose del uno al otro, los trabajos, los vecinos, ¿sí? Esa convivencia es muy, muy importante para ellos, la comunidad. Sigue. El casamiento es una práctica, pues, también que hacen los religiosos, algo que escuché, y es que cuando se casan, digamos, las mujeres tienen que raparse el cabello. Es algo muy raro que ellos practican. Pues es una muestra de que la mujer está casada. Entonces el casamiento también para ellos, pues le siguen cumpliendo. Esa práctica pues es muy raro para otras culturas, pero para ellos es normal. Entonces eso era lo que yo quería hablarles aquí. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las fiestas del judaísmo. ¿Está? ¿Puede seguir? Bueno, el judaísmo tiene muchas fiestas que han podido marcar su esencia por al pasar los años. Sigue, compañero. Bueno, antes de eso, les quería decir que son 6 fiestas que tienes, unas que se marcan durante el mismo mes. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la Junaka, ¿sí? Eh, la Junaka es una fiesta judía que comienza en la víspera del día 25 del mes de Kislev y dura 8 días. En hebreo significa redención, ¿sí? Allá arribita podemos ver la transliteración de esta palabra. Entonces, si quieres puedes pasar, por favor. También tenemos el Rosh Hashanah. Es un poco difícil de pronunciar. La fiesta de las trompetas, ¿sí? Inicia hacen sonar trompetas, ¿sí? Bueno, ahí me equivoqué un poco porque son trompetas realmente. Muy pocas veces utilizan el shofar. El shofar lo utilizan para otra fiesta que ya vamos a ver más adelantico. ¿Listo? Esta fiesta la podemos ver marcada en Levíticos 23-24, ¿sí? Se celebra en el primer mes del calendario hebreo moderno. ¿Listo? Entonces, sí, por favor.
Bueno, seguimos con el Yom Kippur. Bueno, yo lo identifiqué como para nosotros la Semana Santa, ¿sí? Es una semana donde se ve un poco el tema central, es la expiación y la reconciliación de pecados. También se abstienen de muchísimas comidas, como por ejemplo, no se baña, eh, se- no se lavan los dientes durante, bueno, estos son esto, algunas ramas del judaísmo, ¿sí? Hay unos que son bueno, muy ortodoxos, bueno, en fin, están prohibidas las relaciones, utilizar bálsamos en el cuerpo, untamentos, sí. Estos son días festivos, ¿sí? O sea, no se hace nada, solamente se confiesan los pecados y ora por el perdón de sus pecados. Y lo podemos ver en Isaías 1:18. Esto me pareció muy interesante, ¿no? Cómo nosotros, estas fiestas tan importantes del judaísmo las podemos encontrar en la Biblia, ¿sí? Bueno, el ayuno empieza en el ocaso y termina al anochecer del día siguiente. Sí. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, el Sukkot es la fiesta donde se celebra, donde Moisés guió al pueblo durante el desierto, ¿sí? La fiesta de 7 días a partir del quinto, después de Yom Kippur, también llamado fiesta de los puestos, marcado los 40 años que Moisés y su pueblo vagaron por el desierto y vivieron en cabañas o en tiendas de campaña. Entonces, esta podemos ver cómo ellos celebran el liderazgo de Moisés durante el desierto en los 40 años. Bueno, y la última y la más conocida, que la podemos encontrar en la Biblia, ¿sí? Esto es el Pesach, ¿sí? Cae en marzo o en abril y marca el mayor acontecimiento de la historia judía, el éxodo del pueblo de la esclavitud. Está en Éxodo 1:5. Ahí está, ¿sí? Para que lo puedan ir leyendo mientras que yo les hablo. Tiene una duración de 7 días, ¿sí? Y la primera noche con una comida de sed y el reencuentro de la historia cuando el ángel de la muerte pasó sobre los hijos de Israel. Entonces aquí podemos ver en el Pesach todo lo que pasó desde que Dios empezó a liberar el pueblo de Israel. Y listo, ¿puedes pasar, por favor? Listo. El Purim me sorprendió muchísimo porque nunca pensé que se celebrara eso, ¿no? Y em, estas personas celebran cómo hizo la reina Esther, ¿sí? Para liberar y dar vida al pueblo, ¿sí? Es una fiesta judía, se celebra en el día 14 del mes de judío de Adar, ¿sí? Y se celebra como lo estaba diciendo, el... ¿Alguien habló? Perdón. Escuché como, escuché como si fueran hablado. Bueno, perdón. Entonces, esto lo podemos encontrar en el libro de Esther y podemos ver cómo la reina Esther abogó por el pueblo, para que el pueblo no pereciera, ¿no? Todos conocemos esa historia de Mardoqueo y la reina Esther. ¿Listo? Entonces, esas son las fiestas judías. Listo. A mí me tocó el judaísmo en la actualidad. Y para ver esto tenemos que ver unas estadísticas que son importantes. De acuerdo con Vaughan, el judaísmo es la religión abrahámica con menos seguidores. Las religiones abrahámicas son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Y según el JewishAgency.org, la población mundial judía es de 15.7 millones de personas. Y casi el 46% de la población judía está en Israel. Después Estados Unidos decir con un poco más del 40%, y la demás población está esparcida por todo el mundo.
Algo que tenemos que recordar es que el judaísmo antiguo y el judaísmo actual no es igual. En el libro Cómo llegar a ellos, Green y McGrath explican que es debido a 3 eventos que causaron que el judaísmo rabínico, que es el más actual y de donde todas las ramas actuales pues se salieron, originó. Estos eventos fueron la destrucción del templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo, el saqueo de Jerusalén en el 134 después de Cristo y el comienzo de la diáspora judía que constituiría el estado de los judíos durante los siglos siguientes. El motivo de que estos 3 eventos causaron que surgiera el judaísmo rabínico es por una razón, y es por el sacrificio. Aquí no voy a entrar tanto en detalle, pero para la religión judaica, especialmente anterior a la destrucción del templo, el sacrificio era una de las cosas más importantes que existía, que era así que ellos podían ser perdonados por Dios. Y después del templo tuvieron que ver cómo iban a poder ser salvos, ya que no podían seguir ofreciendo sacrificios en el templo, que según las escrituras, ahí era el único lugar donde lo podían hacer. Ya después, como expliqué, del judaísmo rabínico se originaron diferentes ramas. Hoy en día aún hay un poco de debate sobre cuáles son las ramas principales. Según unas fuentes como el Baltimore Sun, hay 3 ramas principales que son la reformista, la ortodoxa y la conservadora. Pero según otras fuentes como Diversity of Judaism, Diversity of Religious Interpretation and Practice, dice que hay 4 grandes ramas principales, y estas son la reformista, la ortodoxa, conservadora y reconstruccionista. Pero estas no son las únicas ramas que hay. Aquí encontré una imagen que nos puede mostrar grandes grupos, diferentes ramas del judaísmo, y como incluso dentro de esas ramas, aunque no son tan grandes, hay unos subgrupos. Y teniendo eso en cuenta, ahora quiero pasar a dar unas características de las 4 ramas principales del judaísmo. Comenzaré con la reconstruccionista. Esta rama es la más reciente de las 4 ramas. Se originó alrededor de 1920 y su fundador fue Mordecai Kaplan. Esta rama es específica ya que no cree que Dios eligió al pueblo judío o que haya una deidad personificada. Adicional a eso, esta rama refuta la afirmación de que la Torá fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. Y esta rama está enfocada en un proceso de evolución que incorpora las creencias y tradiciones judías que son heredadas con las necesidades del mundo contemporáneo. Después de esta es la reformista, que se originó alrededor del siglo XVIII en la era de la Ilustración. Y el judaísmo reformista es liberal. Es una cultura liberal que respeta las fuentes tradicionales de la sabiduría e inspiración, como la Torá y el Tanakh, pero rechazan la revelación divina de la ley oral. Los judíos reformistas observan prácticas como la dieta y restricciones del Shabbat como opcionales, y enfatizan la retención de principios clave del judaísmo y la igualdad entre los sexos. Y algo que hace énfasis es que para ellos la tradición ética judía va sobre las obligaciones de la ley judía, y también buscan que las tradiciones éticas judías se adapten a las sensibilidades modernas, y esta rama se ve a sí mismo como políticamente progresista y orientado a la justicia social. Algo importante también que va acorde a lo que dijo mi compañera Sara es sobre el Estado de Israel.
Esta rama rechaza el sionismo que dice que los judíos deben tener una patria propia. Y una última cosa es que con respecto a las obligaciones de la ley, ellos dictan cuáles sí se siguen y cuáles no, usando la lógica que va acorde a la ilustración. Y algo importante es conocer es que el movimiento ortodoxo fue a esta rama, ya que la vio como si estuvieran rindiéndose ante el tiempo moderno. Ahora, compañeros, ¿me pueden confirmar si están escuchando? Por favor. Sí, te escuchamos. Sí, aquí te Sí. escuchamos. Sí, señor. Listo. Estaría bonito. Listo. Después de esto sigue la rama conservadora. En el judaísmo conservador se cree en la ley judía obligatoria, pero dentro de este rama existe una amplia gama de cumplimiento entre los judíos conservadores. Unos pueden ser muy juiciosos con cumplir estas leyes, pero otros tal vez solo cumplen el 50%, por así decirlo. Y este movimiento es especial, ya que a lo largo de la historia representa el punto medio entre la perspectiva ortodoxa y reformista. Y eso se puede observar con algunas prácticas que ellos hacen, ya que han adoptado manejar en el Shabbat, aunque sea solo ir a la sinagoga, pero según las reglas ortodoxas eso no se puede. O también que permitan la oración por la igualdad de género, que significa que las mujeres y hombres puedan orar en la misma zona en vez de estar separados, como lo demanda la ortodoxia. Pero hay otras partes donde ellos sí se mantienen firmes, como con las prácticas kosher que mencionó mi compañero David, o también los matrimonios mixtos de fe. Y por último, la rama ortodoxa. Los judíos ortodoxos se adhieren a una comprensión tradicional de la ley judía, interpretada por las autoridades judías durante los siglos. Entonces, la Tanaj, la Torá y los comentarios. Y sus características distintivas incluyen la estricta observancia de las reglas del Shabbat y el cumplimiento de las leyes kosher. Aspiran a la restauración de Sion, al Estado de Israel. Usan el hebreo exclusivamente en sus servicios. Prohíben la música instrumental en el culto. Separan a hombres y mujeres en la sinagoga y creen que las mujeres debían cubrirse la cabeza. Es usualmente en esta rama de la ortodoxia donde, como decía el compañero David, las mujeres al casarse se rapan. Y también creen en la importancia de seguir todas las enseñanzas y leyes, a comparación de los reformadores, como se mencionó previamente, que si las enseñanzas no estaban acorde a los valores de la iluminación o de la ilustración, pues no lo siguen. Y algo importante que recalcar es que dentro de los ortodoxos hay una rama que es la ultraortodoxa, que es aún más estricta. Y para acabar, estas solo son algunas características de los 4 grupos, pero también hay otras diferencias, como con respecto a cómo ven el Mesías. Según los ortodoxos, el Mesías es una persona, pero no es el Hijo de Dios, y que esa persona va a liberar el mundo del mal. Y según los reconstruccionistas o los reformistas, no creen ya en un Mesías, sino que creen en una era mesiánica y que nosotros como humanidad lograremos imponer esa justicia que habla en la Biblia
porque nosotros usando nuestra fuerza de voluntad seguiremos las normas que son escritas en las escrituras. Y ya con eso termino y aquí están las referencias de todos los libros o artículos que utilicé. Y con eso dejo a mi compañero Benjamín Trujillo. Gracias. Sí, vale. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar acerca de lo que es la comparación entre el cristianismo y el judaísmo. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Me encontré con algo que es lo que estaba hablando Lorenzo. En el judaísmo existen muchas ramas, muchas corrientes, ¿no? Entonces, yo en este caso voy a hablar desde un judaísmo modernista y desde los tradicionalistas o ortodoxos también. Empecemos con las escrituras que manejan los judíos ortodoxos y los judíos modernistas es pues la Tanaj, lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento. Ellos, especialmente los tradicionalistas, ven la palabra de Dios no solo como palabra de Dios el Talmud, sino también lo que es la tradición. Y el Talmud es la tradición, el Tanaj pues son las escrituras. Para los modernistas la Tanaj es inspirada, pero solo en la cantidad de verdad que ellos puedan percibir, digamos, de las escrituras. Si algo no les parece verdadero, pues simplemente no es inspirado por Dios. De parte de los cristianos, pues la Biblia es nuestra escritura. Está conformada por el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento. Eh, Aunque hay gran variedad de denominaciones dentro del cristianismo también, pues se le da una importancia mayor a las escrituras. Y vemos iglesias pentecostales, metodistas, reformadas, todos buscan tener un sentido bíblico, ¿sí? Que sus enseñanzas sean bíblicas. Entonces, si están, por ejemplo, viendo a una mujer predicar, los pentecostales te dirán, no, eso no es antibíblico, porque la Biblia siempre es el estandarte principal. Ambas religiones, tanto el judaísmo como el cristianismo, eh, tienen en alta estima estos escritos sagrados, pero la disciplina en lectura y meditación de los judíos es mucho más notoria. De hecho, según un estudio del 2021, la cantidad de cristianos que leen sus Biblias es menos del 40%. Entonces, es bastante curioso, la verdad. El monoteísmo, pues los judíos son monoteístas, absolutamente monoteístas. De hecho, tienen una frase que es Dios es uno, no dos. Ahí confrontan lo que es el dualismo, no tres, confrontando el cristianismo y la Trinidad, y no ninguno confrontando lo que es el ateísmo. Ellos se basan mucho en lo que es, por ejemplo, Deuteronomio 6:4. El cristianismo es una religión también monoteísta. Si habláramos de tres dioses, estaríamos cayendo en el triteísmo. Persiste la creencia de que existe un solo Dios en esencia y tres personas en sustancia. Esto va a confundir mucho otras religiones monoteístas, como el judaísmo, en donde un solo Dios es una sola persona, un solo ser, digámosle así. Entonces, nosotros como cristianos tampoco llegaremos a entender completamente la Trinidad, pero pues ahí es donde viene también la fe en estos casos. La moralidad judía desde el modernismo y el tradicionalismo es muy curioso. Piensan en una vida que honra a Dios. El tradicionalismo lo ve desde los 613 mitzvot. Entonces, esa vida que honra a Dios es siguiendo esos 613 mandamientos. Los modernistas lo ven desde una vida que honra a Dios mediante la propia conciencia, aparte de los mandamientos también. Por parte del cristianismo, la moralidad cristiana expresa que el hombre debe vivir para la gloria de Dios. Aquí vemos una convergencia, ¿no? Entonces, tanto el judío como el cristiano cree que se debe vivir para honrar y para glorificar a Dios.
Ese es dentro del cristianismo el propósito de vida, para eso fuimos creados, no para adquirir algún beneficio o para adquirir salvación. Nosotros tenemos esta moralidad porque ya hemos sido bendecidos y salvos a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Este tiene mucho que ver con el anterior y es la naturaleza humana. Tanto los judíos tradicionalistas como los modernistas creen que el hombre tiene la capacidad de elegir hacer la voluntad de Dios. Esto choca bastante con el cristianismo porque aunque se cree en un libre albedrío, para los cristianos la naturaleza del hombre es tendiente al pecado. O sea que cada una de sus motivaciones son malvadas en cierto modo y este solo puede hacer el bien por la gracia brindada en el sacrificio de Cristo. Esto es lo que llamaríamos una depravación total, que tanto de dos posturas que se pelean mucho como el calvinismo como el arminianismo están de acuerdo en ello de distinta forma, pero están de acuerdo en cierto modo. Prácticas religiosas, los judíos tienen prácticas religiosas muy estrictas. Por parte de los tradicionalistas, piensan que cada uno de los detalles de esas prácticas religiosas han sido revelados por Dios también. Por eso no se puede ni mejorar ni empeorar, digámoslo así. No hay mucho cambio en esto, en esta forma en que ellos practican su religiosidad. Los modernistas, por su parte, creen que si bien estas prácticas son inspiradas por Dios, se tiene una tendencia a la mejora, pues esos medios son dados al hombre, ¿sí? Para que el hombre se sienta cercano a Dios y por ende el hombre puede de cierta forma mejorarlos. El cristianismo pues se vive una práctica más informal y abierta a los cambios, a los avances, etcétera, aunque sí hay sectores dentro del cristianismo muy cerrados a ciertos cambios, a ciertas cosas, pero no tan cerrados como lo es el judaísmo ortodoxo. El mundo por venir, los tradicionalistas y los modernistas están de acuerdo en que habrá una resurrección y destrucción del mal. Entonces, los tradicionalistas lo ven más como una manera literal, algo que de verdad va a pasar, mientras que los modernistas piensan que es algo desconcertante, que es muy osado pensar en que sabemos cómo va a ser ese mundo por venir, aunque también piensan en ello. La vida después de la muerte para el cristiano o el mundo por venir para el cristiano, a pesar de las diferencias tan grandes en la escatología, que hay muchas corrientes escatológicas cristianas, todos están de acuerdo en que habrá una resurrección y juicio final, donde aquellos que estén justificados por la fe serán salvos y tendrán una eternidad junto con Cristo, y aquellos que se negaron a aceptar la redención pues serán condenados juntos con Satanás y sus demonios. El Mesías, esto es yo creo que lo que más nos separa de los judíos. Ellos, como menciona el compañero, no esperan un Dios que descienda, ellos esperan un Mesías en el tradicionalismo. Y este Mesías librará a la humanidad del mal y establecerá un reino justo que también restablece el reino de Israel, ¿no? Los modernistas, por su parte, no creen en un Mesías real, sino en una edad mesiánica, llamémoslo así, o era mesiánica. Es un tiempo en el que por nuestros propios méritos y nuestros esfuerzos, los humanos llegaremos a los sueños de bondad y justicia. Ellos ven, los tradicionalistas, el texto de Isaías 9:6 que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo miran como que Dios pondrá toda esta autoridad sobre el Mesías que es nacido, no que realmente Dios va a descender literalmente al mundo. Por parte del cristianismo, pues creemos que el Mesías ya llegaba, que es Jesucristo, hace unos 2000 años. No viene a librarnos solamente de un mal terrenal, sino también de un mal espiritual. Este Mesías tiene una característica distintiva del Mesías judío y es que Jesús es Dios.
Jesús se manifiesta como Dios, tiene características de Dios y esto, digamos que rompe muchos esquemas dentro del judaísmo en donde Dios se ve quizás como todo menos como un ser humano. Entonces, esas pues son las principales diferencias, comparaciones del judaísmo con el cristianismo. Hay muchas más, pero se nos iría toda la clase y más de la clase en eso. Entonces, muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, muchachos, hemos escuchado al judaísmo. Muchachos, a todos gracias. Me alegra mucho que hayamos podido compartir un poquitico sobre este punto que también es importante. A ver, ¿ya están dormidos, hermanitos? Yo los veo como casi medio dormidos todavía. Aquí estamos, Preguntas profe. respecto del judaísmo. ¿Qué preguntas tienen por allí que le quieran hacer a los compañeros? Ellos están listos y prestos para atender a toda pregunta y responder sabiamente. Recuerden que después a los que siguen, nosotros recordamos. A ver. ¿Listo? ¿Algo que quieran preguntar a los hermanitos que acaban de exponer? A ver, Sebastián, Felipe, tenga la bondad. Sí, profe. Me gustaría preguntar, digamos, dentro del judaísmo actual, ¿dónde queda lo que algunos llaman el sionismo, ¿no? Que también ha sido un movimiento como extremo? Claro, dentro del judaísmo actual, el sionismo por lo general está en la línea ortodoxa y conservadora. Ahí donde tú vas a encontrar la mayoría de los sionistas. Y pero pues con cualquier otro tema, tal vez hayan alguno que otro en las otras dos líneas, pero generalmente tú lo vas a encontrar en la línea ortodoxa y conservadora. Es decir, que hablando del sionismo, el sionismo también tiene varias corrientes. No es una corriente específica, una sola, sino varias corrientes que están dentro del sionismo. ¿Vale? Es como cuando hablamos de pronto en el catolicismo. En el catolicismo, aunque es uno solo, hay corrientes, están los dominicos y entonces están ahí, ¿cierto? Siendo todos católicos, van por corrientes diferentes, el agustiniano, el jesuita, pero son todos católicos. Entonces, dentro del sionismo también tenemos un grupo grande que es el sionismo, pero van con corrientes distintas, pero muy cercanas, no son muchas diferencias dentro del mismo sionismo como tal. Exacto, hay unas ramas del sionismo que son más militantes que otros, y así. ¿Hay alguna, ya con eso estás satisfecho o te gustaría algo más? No, bien, todo bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto al judaísmo? Edwin Anderson, tenga la bondad. Escucho, por favor. No, profe, pregunta no, un comentario. Hace un año creo que estuvimos ¿con quién? Con Lorenzo en el Pesaj y lo quiero decir porque es muy interesante que pudiesen de pronto hablar con el profe Luis Gómez para ver si de pronto tienen la posibilidad de vivir esa experiencia tan edificante y tan bonita de aprendizaje sobre ese judaísmo con el rabino aquí en Bogotá. Es algo bien bonito, eso podría ayudar muchísimo. Ese es mi comentario. Gracias, profe. Gracias, Edwin. Sí, yo supe que como a principios del año pasado, ¿no? Fueron con el doctor Luis Gómez y el profesor Juan David, creo que fueron, y algunos estudiantes, no fueron muchos porque me toca pedir permiso especial pues, para poder ingresar. Entonces, fue chévere y bueno, yo no había tenido en cuenta eso y bueno, podríamos hablar con el profe Luis Gómez, porque creo que él sí de vez en cuando asiste, entonces como para poder acercarnos un poquito y tener la experiencia algunos de los que puedan. Eso, además, eso es en el día, ¿no? Eso no es en la noche, en el día. La noche, es en la noche. Ah, en la noche, ah, bueno. Es en la noche y es como interreligiosa.
varias personas de diferentes pensamientos asisten al Pesaj y es súper bueno que se pudiera hacer para conocer un poquitito más sobre el tema. Gracias. Gracias, Sebastián. Sí, profe, qué pena ahí también a modo de propaganda. Esa actividad la hicimos con el semillero precisamente de Judaísmo y Biblia, se llamaba con el profe Luis Gómez, que otra vez está mirando para ver si lo puede volver como a, sí, como que este semestre vuelva a estar funcionando el semillero. Ah, sí, vale, sí, yo he escuchado algo sobre ello, pero pues no sé cómo va el asunto dentro del semillero, pero qué chévere, que ojalá pudieran trabajar más en esa. Preguntarla, preguntarla. Vale, allá no más, ¿hay más preguntas? No. Bueno, muchachos, y hermanitos y hermanitas, creo que fue bueno el tiempo, pues, para 7 personas tienen que manejar el tiempo, creo que perfecto, pues para dejar, aunque sea 5 minutos al final de preguntas, está bien. La próxima semana entonces tendremos a los hermanos que van a trabajar el budismo, ¿no? Sí, señor. Entonces, pendientes también. Hay un nuevo compañero, pero el nuevo compañero como ya está y ustedes ya están listos, entonces vamos a colocar en un trabajo diferente al hermanito. Ya no. Hermano, muchas gracias. El Señor les bendiga a todos ustedes, señores guarden, les dirija mañana. Nos vemos. Chao. Gracias, Listo, profe. maestro. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Uy, sí, se me olvidó, Mauro. Espérate, profe, déjeme, por favor, quiero hacer algo, porque sí o sí, Vale, bendiciones. Bendiciones. Felices sueños, María José.